Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Alan Turing. Y ojo, no solo como un personaje histórico, que también, sino como, bueno, como la mente que en esencia diseñó el mundo digital en el que vivimos. Pensemos un momento. El ordenador, el móvil, los algoritmos que nos recomiendan qué ver o qué comprar, todo, absolutamente todo lo que usamos cada día, tiene su origen, su raíz conceptual, en el trabajo de una sola persona. Es increíble, ¿verdad? Así que la gran pregunta es, ¿cómo es posible que las ideas de una sola persona, de principios del siglo XX, acabaran diseñando nuestro futuro? Pues bien, esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a sumergirnos en el impacto a menudo invisible pero absolutamente masivo de Alan Turing. Y para ello vamos a empezar por su idea más fundamental. Vale, primera parada, el prototipo de la máquina universal. Vamos a ver cuál fue el primer gran problema que Turing se propuso resolver. Y no era uno pequeño, ¿eh? Era nada menos que definir el concepto mismo de computación. Es decir, qué es lo que una máquina puede llegar a hacer. Y aquí entra en juego la famosa máquina de Turing, de 1936. A ver, antes de Turing nadie había definido formalmente qué podía hacer un ordenador. No existía un concepto claro. Así que él creó un modelo matemático abstracto, una idea teórica, que sirvió como el marco universal. Y la idea de verdad era revolucionaria. Imagina, una sola máquina teórica, que en principio podría resolver cualquier problema que se pudiera calcular. ¡Cualquiera! Y lo más alucinante de todo es que si miramos los componentes teóricos de esa máquina, se traducen casi perfectamente al ordenador que tenemos delante ahora mismo. La cinta infinita de Turing, pues es nuestra memoria RAM y el almacenamiento. El cabezal de lectura y escritura son nuestros teclados, ratones, pantallas, todo lo que es entrada y salida. Y el conjunto de reglas, bueno, eso es el cerebro de todo, la CPU. Es una pasada la conexión. Muy bien, ahora dejamos la teoría por un momento y nos vamos a una aplicación práctica, pero una de altísimo riesgo. Vamos a hablar del papel crucial de Turing en la Segunda Guerra Mundial, descifrar el código Enigma. El problema era, para que nos entendamos, gigantesco. La máquina Enigma era la joya de la corona de las comunicaciones militares alemanas. Usaba un sistema de rotores que hacía que el código cambiara con cada letra que se tecleaba. Cada maldita letra. Era literalmente una pesadilla criptográfica. Se consideraba indescifrable. Y para que nos hagamos una idea de la escala del problema, mirad este número. 159 trillones de posibles configuraciones. Cada día. Intentar descifrar eso a mano no era difícil, era sencillamente imposible. La cifra es tan bestia que casi puedes sentir la desesperación de la gente que se enfrentaba a eso. Entonces, ¿qué hicieron? Pues aquí viene el golpe de genialidad del equipo de Turing. En lugar de atacar el código de frente, lo que era inútil, construyeron una máquina para hacerlo. La llamaron la Bombe. Esta máquina electromecánica tenía un solo propósito: automatizar la búsqueda. Iba descartando una por una miles de configuraciones imposibles cada segundo hasta que, ¡zas!, encontraba la clave del día. Fue un movimiento que, sin exagerar, cambió el curso de la guerra. Vale, la guerra termina. Y la mente de Turing, pues no para. Se aleja de la computación puramente práctica para meterse de lleno en una pregunta mucho más profunda, casi filosófica: la inteligencia de las máquinas. Y esto nos lleva al famoso juego de la imitación. En el año 50, Turing publica un artículo que es básicamente la piedra fundacional de todo lo que vino después, y lanza esta pregunta, así, directamente: ¿pueden pensar las máquinas? Una pregunta que en su momento sonaba a pura ciencia ficción, pero que inauguró oficialmente el campo que hoy llamamos inteligencia artificial. Pero claro, en vez de enredarse en definir qué significa pensar, Turing propuso algo mucho más práctico: una prueba. El juego de la imitación, que hoy conocemos como el test de Turing. La idea es súper sencilla y a la vez elegantísima. Imagina, un juez humano habla por texto con dos interlocutores ocultos. Uno es una persona y el otro es una máquina. El objetivo del juez es adivinar cuál es cuál. Si no puede distinguirlos, si la máquina se hace pasar por humano, entonces, según Turing, a efectos prácticos, la máquina ha superado la prueba. La clave está en el comportamiento, no en si tiene conciencia o no. Claro, Turing no era ingenuo. Sabía perfectamente que su idea iba a levantar ampollas y a generar un montón de debate. Así que, en un movimiento brillante, se adelantó a las críticas y se dedicó a responder uno por uno a los argumentos de los escépticos. Y es que en ese mismo artículo del 50 identificó las críticas principales: la teológica, la de la conciencia, la matemática, la de la creatividad. Pero no solo las identificó, es que las desmontó, con una visión de futuro que de verdad es asombrosa. Se adelantó a debates que todavía resuenan hoy en día. La primera objeción:
la teológica. Básicamente la idea de que pensar es una función del alma inmortal, algo que, por definición, una máquina no tiene. Un don divino exclusivo para los humanos. ¿Y qué respondió Turing? Pues con un pragmatismo brutal. Dijo, mira, eso está fuera del ámbito de la ciencia, es una cuestión de fe. El debate científico no debe ser sobre almas, sino sobre si una máquina puede, funcionalmente, imitar a un humano. Rendimiento observable, eso es lo que cuenta. Luego está la objeción de la conciencia, quizás la más común, incluso hoy, la que dice que una máquina no puede sentir de verdad, no tiene emociones, no es consciente, que todo lo que hace es simular, es una imitación vacía. Y de nuevo, la respuesta de Turing es genial. Lleva el argumento a nuestro propio terreno. A ver, seamos sinceros, ¿acaso podemos saber lo que pasa de verdad dentro de la cabeza de otra persona? No. No podemos conocer la experiencia interna de los demás. Juzgamos su inteligencia por lo que hacen y dicen por su comportamiento. Entonces, ¿por qué vamos a exigirle a una máquina un estándar diferente, uno que ni siquiera podemos aplicar entre nosotros? Y la última gran objeción, la de la creatividad. La idea de que una máquina está atada a su programación, que solo puede hacer lo que le han dicho que haga y que por tanto es incapaz de crear algo realmente original, de tener esa chispa. La respuesta de Turing a esto fue, de nuevo, de una lucidez increíble. Él sugirió que una máquina lo suficientemente compleja podría empezar a producir resultados sorprendentes, resultados que nadie había previsto, igual que los humanos, que al final también trabajamos dentro de nuestros límites biológicos. Es un poco como una colonia de hormigas, ¿no? Ninguna hormiga tiene el plano del hormiguero en su cabeza, pero el comportamiento colectivo crea algo increíblemente complejo y, bueno, original. Pues lo mismo podría pasar con una máquina. Bueno, y para ir terminando, vamos a conectar todos estos puntos. Vamos a ver cómo estas ideas, que parecen tan teóricas, tienen un impacto directo en la inteligencia artificial que nos rodea hoy. Fijaos en esta cronología, es que lo deja clarísimo. En el 36, la máquina universal. En el 50, el artículo sobre si las máquinas pueden pensar. Y no es hasta el 56 cuando la IA se establece como campo científico. O sea, Turing no es que participara en la conversación, es que él creó la conversación. Estaba sentando las bases de todo, décadas antes de que la gente se lo tomara en serio. Y hoy, su visión es nuestra realidad. Los asistentes virtuales con los que hablamos todos los días, como Siri o Alexa, los motores que nos recomiendan qué ver en Netflix o qué escuchar en Spotify, los modelos que generan textos e imágenes que nos dejan con la boca abierta. Todo eso, todos, son los descendientes directos del trabajo de Turing. Son la prueba de que sus preguntas no eran solo filosofía, eran el futuro. Así que, al final, la pregunta ya no es si las máquinas pueden pensar. La pregunta ahora es, Turing nos dio el plano, el prototipo de las máquinas inteligentes. ¿Qué vamos a construir nosotros con él? Él nos dejó las herramientas, pero la responsabilidad de lo que se construya a partir de ahora, esa es completamente nuestra.